Muy buenas a todos y a todas. Vamos a empezar el primer vídeo del tema 8 de derivadas. Como ya os hablamos en clase, es un tema prácticamente idéntico al del año pasado, ¿vale? Vamos a dar solo dos tipos de derivadas más, que sería la derivación implícita y la derivación logarítmica, pero el resto es todo exactamente igual. Esta primera parte del tema vamos a recordar lo que era la tasa de variación media, cómo definíamos la derivada de una función en un punto y cómo estudiábamos la derivabilidad, ¿vale? Que acordaros que para que una función fuera derivable tenía que ser continua y era como lo hacíamos, estudiábamos la continuidad y después la derivabilidad calculando las derivadas tanto por la izquierda como por la derecha. Bien, entonces el primer punto del tema es la derivada de una función en un punto. Y para eso, primero tenemos que definir lo que es la tasa de variación media, ¿vale? Entonces, la tasa de variación media, si os acordáis, vamos a ponerlo aquí como subpunto A, tasa de variación media, la tasa de variación media era un cociente, era el cociente entre el incremento de la función y el incremento de la x. Es decir, se define la tasa de variación media como el siguiente cociente. Vamos a escribir la tasa de variación media es igual al cociente entre el incremento de la función partido el incremento de la x. ¿Qué significa esto? Acordaros que la tasa de variación media lo que estábamos calculando era la pendiente de una recta secante a una curva. Y para eso tengo por aquí preparada esta imagen, que ya la subo aquí para que os quede, en donde, vamos a hacerla un poco más grande para que la tengáis aquí mejor y se vea mejor. Fijaros, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente. Aquí tenemos un punto, esta es una función, esta que tenemos aquí. Esto que tenemos aquí es una función, lo voy a hacer en otro color para que me sigáis bien, lo voy a hacer en naranja. Esta de aquí sería la función f de x, ¿sí? F de x, perdón. Y aquí considero este punto y este punto. Este punto de aquí es el punto x0. Y este punto de aquí es el x0 más h, porque le llamamos h a la distancia que hay entre los dos puntos. Esto sería la h, ¿vale? Que lo tenéis aquí escrito también. ¿De acuerdo? Voy a ir borrando para que os quede tal cual estaba. Eso por un lado. Por otro lado, si este es el punto x0, pues este punto de aquí, este de aquí, sería la imagen del punto x0. Y si este es el punto x0 más h, este punto de aquí sería la imagen del x0 más h. Con esto, lo que formamos es este triángulo que aparece aquí. Ese es un triángulo rectángulo en donde esta distancia que hay aquí sería este trozo, que es lo mismo que este trozo de aquí. Sería restar esto menos esto, porque esto es el eje Y y esto es el eje X, ¿vale? Entonces, si yo resto f de x0 más h menos f de x0, sería esta distancia de aquí. Vamos a borrar todo esto de nuevo para que quede, para no liarnos. Esta distancia de aquí sería precisamente f de x0 más h menos f de x0. Y como dijimos antes, esta distancia de aquí es la distancia entre los dos puntos, que era la h. ¿Vale? Con lo cual, si yo considero este triángulo rectángulo que se forma aquí y este ángulo alfa de aquí,
¿Cómo definíamos en trigonometría la tangente de alfa? La tangente era cateto opuesto partido de cateto contiguo, es decir, f de x0 más h menos f de x0 partido por h. Luego, si por otro lado nos acordamos, la tangente de alfa es la pendiente de la recta. ¿De qué recta? Pues precisamente de la recta que pasa por x0 y por x0 más h, esa que tenéis ahí dibujada en negro. Luego, cuando estoy calculando la tasa de variación media, lo que estoy calculando es la pendiente de la recta que pasa por x0 y x0 más h. Claro, ¿qué sucede? Y para eso me voy a apoyar aquí de otra cosa que tengo preparada. Sucede que este es el dibujo que teníamos antes. Si yo hago que, si yo calculo el límite cuando la h tiende a 0 de la tasa de variación media, si la h tiende a 0, lo que significa es que este punto, el punto B, se va a ir acercando al punto A. ¿Vale? Y si os dais cuenta, cuando yo estoy haciendo este acercamiento, cuando estoy realizando este acercamiento, ¿vale? Aquí lo que estoy calculando, por ejemplo, si muevo un poquito el punto, estoy calculando con la tasa de variación media, estoy calculando la pendiente de esa recta que está dibujada ahí. Si la muevo otro poco, calculo la pendiente de esa recta. Si lo muevo otro poco, calculo la pendiente de esa recta. Y cuando la h tiende a 0, si la h tiende a 0 significa que los puntos van a ir acercándose hasta que se acerquen y se convierte precisamente en la recta tangente. Y así es como definimos la derivada de una función en un punto, porque precisamente la derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente en ese punto. ¿Vale? Dicho esto, vamos a continuar con lo que teníamos y vamos a definir la derivada de una función en un punto. Entonces, se define... Perdón, voy a poner el otro... Este está en 0,5... Vale. Aquí. Se define la derivada de una función. La derivada de una función en un punto de la siguiente forma. Como dijimos, la derivada de una función en un punto ya sabéis que se denota así. Se coge la función f con una prima en el punto x0 y es el límite cuando la h tiende a 0, porque lo que hacíamos con la h tiende a 0 era que estos puntos se acercasen, ¿vale? Cuando la h tiende a 0, de f de x0 más h menos f de x0 partido por h. Es decir, la derivada de una función en un punto no es más que el límite cuando la h tiende a 0 de la tasa de variación media. Esa es la idea de la derivada de una función en un punto. Y como vimos en el dibujo anterior, hay que recordar que la derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente que tiene como ecuación lo siguiente: y menos f de x0 igual a la derivada en el punto x0 por x menos x0. Esta sería la ecuación de la recta tangente. Acordaros, vamos a hacer un ejemplo de esto. Si a mí me mandan calcular la ecuación de la recta tangente a f de x igual a x al cubo más 2x cuadrado más 1 en el punto 2, ¿sí? Lo que tengo que calcular son tres cosas, simplemente. Tengo que calcular el f de x0, el x0 y el f' de x0. De esas tres cosas siempre me dan una. En este caso, por ejemplo, me están dando x0. ¿Vale? Pues tendría que calcular solo las otras dos. Las dos de aquí.
f de x0 y f' de x0. Pues vamos allá. ¿Cómo calculo f de x0? Pues calculando la imagen simplemente. F de x0 sería sustituir f en 2 en la función, es decir, sería 2 al cubo más 2 por 2 al cuadrado, más 1. Es decir, sería 8 y 8, 16, unos 17. ¿Y cuál es la derivada de esta función? Bueno, pues si os acordáis del año pasado, es derivar potencia, sería 3x cuadrado más 4x, con lo cual la derivada en el punto 2 sería 3 por 2 al cuadrado más 4 por 2. Es decir, sería 12 más 8, 20. Con este valor y con este valor ya estaría en condiciones de dar la ecuación. La ecuación sería y menos f de x0 y menos 17 igual a la derivada, que es 20, por x menos x0, que es 2. Y esta sería la ecuación de la recta tangente a esta función en el punto 2. ¿Vale? Bien, dicho esto, si yo quiero calcular las derivadas laterales en un punto, pues lo que se hace, la definición es la misma, se denota con un menos dentro del x0, es decir, vamos a definir aquí derivadas laterales. Si yo quiero calcular la derivada de x0 por la izquierda, se marca con un menos, pues es el mismo límite, solo que en vez de tender la h a 0, se tiende a 0 por la izquierda. Df de x0 más h menos de f de x0 partido por h. Y si quiero calcular la derivada por la derecha, pues es exactamente lo mismo, pero el límite tiende a 0 por la derecha. De f de x0 más h menos f de x0 partido por h. Bien, en la práctica, ¿cómo lo hacíamos nosotros? Nosotros, si os acordáis, lo que hacíamos era derivábamos la función que nos daban, normalmente eran funciones definidas a trozos, y calculábamos el límite de esa función derivada. ¿Vale? Podemos también, lo que os decía, para calcular f' en x0 por la izquierda, es lo mismo que calcular el límite cuando x tiende a x0 por la izquierda de la función derivada. Y f' x0 por la derecha es lo mismo que calcular el límite cuando x tiende a x0 por la derecha de la función derivada. Bien, dicho esto, vamos a definir simplemente cuando una función es derivable en un intervalo. ¿Vale? Y decimos que f de x es derivable en un intervalo abierto a b si lo es en todos los puntos de AB, del intervalo AB. Esto por un lado. Y por otro lado, f de x es derivable en un intervalo cerrado AB si lo es en el abierto, lo es en AB, y además existen las derivadas laterales siguientes, es decir, tienen que existir la derivada en A por la derecha y la derivada en B por la izquierda. ¿Y por qué en A por la derecha y en B por la izquierda? Bueno, pues porque a la izquierda de A no hay, digamos, función, porque estoy considerando solo en el intervalo AB, y a la derecha de B tampoco hay función, por el mismo motivo. Bien. Por último, para acabar este vídeo, vamos al punto 2 del tema, que sería derivabilidad y continuidad. Y con esto lo que vamos a hacer es recordar pues lo que hacíamos el año pasado,
básicamente. Vamos a recordar cómo estudiábamos la derivabilidad de una función. Que, si os acordáis, para que una función sea derivable, lo que tenía que pasar era que fuera continua primero. Entonces escribimos esto. Si una función es derivable en un punto, necesariamente es continua en ese punto. Para esto lo que vamos a hacer es vamos a hacer ejemplos, ¿vale? Vamos a estudiar la derivabilidad de una función y vamos a hacer otro ejemplo en el que vamos a calcular un parámetro para que una función sea derivable, ¿vale? Entonces, vamos con el primer ejemplo. Vamos a suponer que me dan esta función f de x igual a x al cubo más 3x cuadrado más x, si x es menor o igual que menos 2, y x cuadrado más 5x más 8, si x es mayor que menos 2. Entonces yo tengo esta función y me piden estudiar la derivabilidad en x0 igual a menos 2, que es donde cambia la función. El resto es una función polinómica, con lo cual no hay mayor problema y siempre va a ser derivable. El problema es donde cambia la función. Bueno, pues vamos allá. Lo primero que vamos a estudiar es si la función es continua. Recordad que para que la función sea continua tengo que calcular el límite cuando la x tiende, en este caso, a menos 2 por la izquierda de la función, el límite cuando la x tiende a menos 2 por la derecha de la función y f en menos 2. Y estas tres cosas tienen que ser iguales. Bueno, pues el límite este, como estamos por la izquierda, pues sería el límite cuando la x tiende a menos 2 por la izquierda de la función x cubo más 3x cuadrado más x. Y este límite, sustituyéndolo, pues sería menos 8, 4 por 3, 12, más 12, menos 2, o lo que es lo mismo, 2. El límite por la derecha se cogería la función de la derecha, que sería x cuadrado más 5x más 8, y al sustituirlo pues sería 4 menos 10 más 8. Y esto daría 2 también. Y f en menos 2 se sustituye donde está el igual, que es aquí, que sería sustituir lo mismo que hice aquí, con lo cual también me va a dar 2. Como las tres cosas son iguales, entonces f de x es continua en x igual a menos 2. Vale, eso por un lado. Por otro lado, una vez que ya tenemos asegurada la continuidad, tenemos que ver si es derivable en ese punto. Si no fuera continua ya no habría nada más que hacer. Al no ser continua no es derivable. Pero para estudiar la derivabilidad lo que calculamos es la función derivada. Y la función derivada es derivar unos polinomios, que sería 3x cuadrado más 6x más 1. Si x es menor que menos 2, recordad que no se ponía el igual porque no tenemos garantizado que exista en menos 2. Y 2x más 5 si x es mayor que menos 2. El igual no se pone porque aún no sabemos si es derivable en menos 2. Lo vamos a comprobar y si fuese, pues ya se podría poner. ¿Cómo calculo si es derivable? Pues tengo que ver si la derivada en menos 2 por la izquierda coincide con la derivada, voy a poner debajo, con la derivada en menos 2 por la derecha. Bueno, pues esto es el límite cuando la x tiende a menos 2 de la función derivada
y este es por la izquierda, perdón, y este es el límite cuando la x tiende a menos 2 por la derecha de la función derivada. La función derivada es la que tenemos aquí. Por la izquierda sería la de arriba y por la derecha sería la de abajo. Pues vamos a sustituir y vamos a hacer el cálculo. Sería el límite cuando la x tiende a menos 2 por la izquierda de la función 3x cuadrado más 6x más 1. Y esto me daría 4 por 3, 12 menos 12 más 1, que es 1. Y aquí sería el límite cuando la x tiende a menos 2 por la derecha de 2x, perdón, lo voy a borrar, lo voy a escribir bien, 2x más 5, que al sustituir me queda 1 también. Como estas dos cosas son iguales, entonces f es derivable en x igual a menos 2, como queríamos demostrar.